no hacer sus necesidades en la calle. Ok, eso es importante. Es una zona residencial y hay que respetar, por favor. Si necesitan, allá pagan 5 pesos y hacen su necesidad en la parte de la acera. Yo le voy a dejar 200 pesos para que el que tenga ganas de hacer su necesidad la haga ya. No usen, por favor, no usen las áreas comunes de aquí para hacer sus necesidades. Por favor, se los agradezco, ¿sí? Chicos, Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más. Bueno, a lo que vieron el video que publiqué el día de ayer, donde daba algunos detalles de lo que hizo, o más bien el nuevo memorándum que ha publicado el Departamento de Seguridad Nacional, o más bien el Departamento de Migración de los Estados Unidos, con relación a la gran cantidad de personas migrantes de Sudamérica, Centroamérica, de América, pero específicamente iba dirigido hacia los venezolanos que tenían ciertas discrepancias con la migración al entrar a Estados Unidos vía ilegal, sabiendo de que Venezuela está afrontando una gran crisis migratoria desde el 2017, cuando Estados Unidos agravió con sanciones al gobierno actual de Nicolás Maduro. Esto provocó una escasez en Venezuela de productos de primera necesidad, bajas laborales, que obligó a muchas personas, a muchos ciudadanos venezolanos a emigrar a otros países vecinos como Colombia, Ecuador, Panamá. Y bueno, estos países vecinos que ya mencioné se vieron un poco saturados por la gran acogida que estuvieron en su momento de venezolanos en solidaridad con esas personas que necesitaban un auxilio, algo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los venezolanos descubrieron una ruta. ¿Cuándo? Cuando se cerró la frontera colombo-venezolana. Estoy hablando de la frontera entre Colombia y Venezuela. A final, en medio de cuando se cerró la frontera, cuando hubo el problema con la crisis diplomática entre Venezuela y Colombia, recuerdan aquella vez que se quemaron unos cuantos furgonetas, patanas, no sé cómo a mucha gente le llaman, de comidas, cuando el proclamado presidente para ese entonces, Juan Guaidó, intentó ingresar de manera a la fuerza por la frontera de Venezuela-Colombia, intentó ingresar la supuesta ayuda humanitaria, que era para paliar un poco la crisis que estaban sufriendo los venezolanos por las sanciones impuestas por el gobierno o la antigua administración de Donald Trump. Estoy hablando para los años 2017. Venezuela estaba viviendo una crisis agraviada, como ya le mencioné, debido a las sanciones, revueltas en las calles. La gente estaba huyendo por masa de Venezuela. Se estima que para el año 2017, cuando la cosa estaba comenzando, ya Venezuela habían salido unos 500,000 refugiados en busca de una mejor vida. Bueno, sin más contarle entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos ahora le pone la cosa difícil a los venezolanos con ese nuevo memorando que establece que los venezolanos serán deportados. Aquellos venezolanos que específicamente que intenten entrar por la frontera sur, llámese la frontera de México, Estados Unidos, vía terrestre, serán deportados en caliente. Esto entró en vigencia el pasado 15 de este mes de octubre. Bueno, muchos venezolanos, como le dije, estaban tomando la vía de salir desde Venezuela hasta llegar a México, allá a la frontera sur con Estados Unidos, la frontera norte
sur de Estados Unidos, por la frontera norte de México. Entonces, ¿qué pasa? Los venezolanos estaban atravesando lo que le llaman el tapón del Darién, esta selva húmeda tropical que comprende Colombia y Panamá. Atravesaban por una primera parada que era saliendo de Venezuela hasta llegar a la comunidad de Necoclí. Y desde ahí entonces entraban a la selva llamada el tapón del Darién. Esta selva que atraviesa toda esa zona, una selva sumamente tropical. Estuve hablando de esto de ayer. Una selva donde hay animales feroces, animales muy, ya saben, muy guapos, decimos guapos, muy peligrosos, que pueden poner en peligro a la persona que opten por tomar esta decisión vía este camino. Un camino muy lodazal, húmedo, llueve mucho por ahí, se dice que muchos mueren antes de llegar a su destino final, que es salir hasta Panamá o hasta Guatemala, y desde Guatemala ahí entonces cruzar nuevamente ilegal hacia México y caminar o tomar buses y hacer ese recorrido hasta allá, hasta la frontera en Piedras Negras, con México, Piedra Negra, México, hasta Texas. Bueno, ¿qué pasa? Le digo todo esto porque es importante que la gente sepa, pero en realidad, luego de que ya Estados Unidos haya hecho esta declaración que dice que o más bien está aquí, los venezolanos que busquen ingresar ilegalmente a Estados Unidos serán devueltos a México. Esto según la página de Homeland Security de Estados Unidos. Dice así mismo. El Departamento de Seguridad Nacional anuncia nuevo proceso de control migratorio para los venezolanos en fecha de lanzamiento el pasado 12 de octubre de este mismo año 2020. Los venezolanos que busquen ingresar ilegalmente a Estados Unidos serán devueltos a México. Se crea una nueva vía legal para algunos venezolanos. Ojo, Washington. Hoy mismo parte de trabajo continuo de la administración Biden-Harris para construir un sistema de migración justo, ordenado y seguro. El Departamento de Seguridad Nacional anunció acciones conjuntas con México para reducir la cantidad de personas que llegan a nuestro país a través de la frontera suroeste y crear un proceso más ordenado, según como llaman ellos, y seguro para las personas que huyen de la crisis humanitaria que ellos mismos causaron por las sanciones a Venezuela y económica de Venezuela. Casi 4 veces más venezolanos que el año pasado, yo estuve hablando de esto, que intentaron cruzar nuestra frontera, según dicen ellos, en palabras de ellos, la frontera azul, poniendo su vida en manos de despiadadas organizaciones. Esto se refiere que venezolanos pagan a coyotes mexicanos para que intenten cruzarlo a través de la frontera del Río Bravo. Mientras tanto, la migración irregular desde el norte y Centroamérica se ha reducido en una cuarta parte en respecto al nivel registrado el año pasado. Las acciones que Estados Unidos y México anuncian hoy tienen como objetivo abordar la migración irregular más aguda y ayudar a aliviar la presión sobre las ciudades y estados que reciben esta persona. Y hablando de esto, sobre la aliviar un poco, y esto que hablar, se ha dicho mucho, se ha publicado mucho por medios de comunicación de que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, envía los emigrantes supuestamente en aviones pagados con dinero de los contribuyentes de la Florida. Esto es lo que se dice. Pero también posiblemente la administración del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha hecho esto en presión a que se elaboren leyes migratorias justas también que permitan que estas personas sean acogidas. Es decir, no pueden saturar a un estado
un estado como la Florida y otros estados, aunque la Florida no es un estado fronterizo, pero también llegan emigrantes de Cuba. Pero una vez que estos migrantes pasan a suelo americano, pasan entonces a los estados, a los demás estados se desplazan a los demás, entonces creando lo que es un desplazamiento masivo de migrantes. Entonces, ¿qué pasa? Esto menciona que Ron DeSantis envía personas tanto como a la famosa Martha's Villas, donde están la mayoría de las residencias de las personas que administran o los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, haciéndole presión para que esta gente hagan también un poco de causa justa para que elaboren leyes y aporten más presupuesto en luchar contra la migración ilegal. Porque no tanto luchar contra la migración ilegal, o sino más bien estas presiones que están haciendo los gobernadores republicanos, que le están llegando, que se quedan con la migración, con esta gente como vagamundeando en la calle. Esta gente sí se queda sin trabajo, porque esta gente, muchos de ellos no llegan con una ubicación fija, no nadie que los recibe, aunque otros migrantes llegan con ya ubicados. Pero otros llegan, lamentablemente, se quedan en la calle, no reciben comida, no reciben ayuda médica, nada de esto. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que se malinterpreta es que el gobernador DeSantis envía estas personas a otros estados. Es decir, para que estos representantes, senadores y autoridades le hagan presión al gobierno federal de los Estados Unidos que si van a dejar entrar si van a aceptar los refugiados, los migrantes suramericanos, centroamericanos o de Latinoamérica, también tienen que crear un fondo económico o una manera de que esta gente puedan ser una acogida digna, no así tenerlo como en la calle, sin comida, como, ok, vamos a abrir la frontera, que la gente pase, pero una vez esta gente allí, esta gente lo que ve, a coger lucha. Entonces, ¿qué pasa? No estoy diciendo con esto que lo que Estados Unidos está haciendo bien o que lo que Ron DeSantis está haciendo bien, pero si Ron DeSantis, el gobernador de Florida, hace eso de enviar los migrantes hacia otros estados para hacerle presión a esas autoridades que en conjunto elaboren leyes y presionen al gobierno central de los Estados Unidos para que, para que a los emigrantes hay que tratarlo de otra manera, no así. Miren cómo andan esta gente. Si hace falta más comida, me dicen, muchachos. Importante no hacer sus necesidades en la calle. Y si usted entra a las redes sociales, se topa con estos videos porque, bueno, miren cómo está la gente en México. Esos son los inmigrantes varados en México. Varados, sin en calpa, lo tienen como que no son seres humanos. A ver. La misma persona de migración me paró y me lo dijo en camino hacia acá. Después de todo lo que has vivido, ¿sientes miedo, Luis? No, miedo no hay. ¿Por qué tenerle miedo? Nosotros no estamos haciendo nada mal. Nosotros ya estábamos en suelo americano. Nosotros ya estábamos ya casi, como quien dice, ya para entrar. Ellos fueron los que nos tenían aislados, sin teléfono, prácticamente secuestrados, porque creo que esa es la palabra, nos tenían secuestrados, privados de nuestra libertad, para ellos mismos. Ahorita cuando salió la resolución, que fue el día de ayer, sacarnos a nosotros de primero y decir que éramos el primer grupo que nos habían cogido de ese mismo día. Luis, nosotros estaremos muy pendientes de ustedes, cuídense. Es decir, esta gente se están quejando de que ya a entrar en vigencia el pasado día 15, esta medida que dictó el gobierno de los Estados Unidos contra los migrantes venezolanos que serán devolvidos en caliente, deportados en caliente, aquel que cruce entrar la frontera vía México, la frontera que solamente lo divide el río Bravo, serán entonces devolvidos en caliente. Estados Unidos automáticamente comenzó a devolver a esta persona en las vanes, en los autobuses de la patrulla fronteriza
vía los puentes de migración México-Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pero en medio de todo esto, Estados Unidos también dijo que, para los que no vieron el video anterior del día de ayer, Estados Unidos también dio una vía cómo se puede, vamos a escuchar. Significativo de venezolanos, una medida que ha sido reproduciendo ayer, pero estas son las medidas que el gobierno de Estados Unidos dicta y cuáles son las maneras o cuál es el método que muchas personas pueden optar por o para aplicar una aplicación de asilo en los Estados Unidos. Pero oiga qué vía. Crea un programa que le dará un estatus de migración legal a un grupo significativo de venezolanos. Una medida que ha sido celebrada por algunas organizaciones, pero criticada por muchas. Te explico lo bueno y lo malo. Se permitirá la legalización de 24,000 venezolanos al año, pero solo pueden llegar al país por vía aérea y necesitan cumplir estos requisitos. Tener un patrocinador financiero dentro de Estados Unidos, no cruzar la frontera sur con México de forma ilegal, no tienen que estar en Venezuela para ser elegibles y pueden llegar desde otros países, pero tienen que pasar numerosos controles biométricos. Pero aquí está la complejidad de la medida. Todo venezolano que intente cruzar la frontera sur de forma ilegal será deportado. O sea, los venezolanos que cruzan el Darién o llegan a México tendrán que regresarse a México o a Venezuela por la misma vía. Pero el punto más preocupante es que este beneficio solo ayuda a 24,000 migrantes y en cifras oficiales de Estados Unidos equivale a 3 semanas de migración venezolana al país. Si solo se puede llegar por vía aérea, probablemente se necesitarán visas y hoy en día es prácticamente imposible tramitarlas desde Venezuela. ¿Cómo podrán llegar estos venezolanos en avión y cómo decidirán quién puede o no calificar? Teniendo en cuenta que en solo 10 meses más de 150,000 venezolanos han llegado a la frontera con Estados Unidos, será muy difícil ayudar a un país que ahora cuenta con 7.1 millones de migrantes. Bueno, señores, pero dentro de la medida, ustedes pudieron escuchar, dentro de la medida, bueno, ¿qué puedo decir? Lo que estuve leyendo, lo que he estado informando sobre el tema, para traerle alguna información, porque esto es preocupante, esa medida que acaba de tomar, esa medida migratoria que acaba de tomar el gobierno de Estados Unidos en contra de los inmigrantes venezolanos. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos pone la vía de que estuve hablando de esto también, de que aceptará ahora la cantidad de unos 24,000 por año, es decir, ni un tercio, bueno, dice lo que prácticamente se estaba cruzando en 3 semanas, en casi un mes, es decir, esa es la cifra de 24,000. Lo que pasaba en un mes, ahora Estados Unidos lo va a aceptar al año, que son 24,000. Bueno, lo siguiente es que también deben estas personas, si aplican para el asilo, si van a aplicar nuevamente, pueden hacerlo desde ya la persona que se encuentran, únicamente la persona que todavía no han cruzado hacia los Estados Unidos. Obviamente ya los que lo cruzaron al día de hoy, día 17 de octubre, 18 de octubre, ya automáticamente me imagino que fueron deportados. Pero aquellas personas que todavía no han cruzado la frontera o piensan cruzar, mejor dicho, la frontera México-Estados Unidos por vía terrestre y se encuentran en la vía de tránsito, por ejemplo, México, se encuentran en Guatemala, o puede ser se encuentran todavía pensando en hacer el cruce, el tapón del Darién hasta llegar allá a México, cruzando la frontera, cruzando la selva, la selva Colombia, Panamá, sí pueden entonces hacerlo. ¿Cómo? De la siguiente manera, tienen que tener un garante económico, llegar vía aérea y todas estas cosas, es decir, y someterse a un registro biométrico que le permita saber a Estados Unidos si usted no está en una lista de personas de los más buscados por cuestión de seguridad.
porque también estas fugas o estas llegadas de migrantes también sirven para que otras personas puedan confundirse, como decimos, entre mansos y cimarrones. Es decir, esta mezcla de personas, entonces, que Estados Unidos también, cuidando su seguridad nacional, se está cuidando de esto, entonces está haciendo un registro biométrico exhaustivo a aquella persona también. Es decir, someterse a este registro aquellas personas que quieran ser aceptados por Estados Unidos, además de contar con los medios económicos y llegar vía aérea. Pero sobre todo también aquella persona, como le digo, si ya usted intentó cruzar la frontera y fue deportado anteriormente, usted no podrá ser aceptado o usted no es un candidato elegible para pedir el asilo o gozar de esta facilidad que ahora está ofreciendo Estados Unidos de una manera supuestamente, como ellos dicen, organizada. Repito, aquellas personas que ya intentaron ingresar por la vía ilegal, ya sea por cruce Río Bravo, México, Estados Unidos, no serán aceptados. Si usted fue deportado, repito, valga la redundancia, si usted fue deportado anteriormente, usted no puede, ya Estados Unidos, el Departamento de Migración, el ICE o el Homeland Security ya tiene su registro biométrico. Recuerde que cada persona que intenta cruzar, independientemente de la nacionalidad que sea, esta patrulla fronteriza, como ustedes pueden observar aquí, déjenme buscarla. Pues bien, la patrulla fronteriza toma un registro biométrico de sus datos. Somos de Venezuela Sí. y nos regresaron Miren. a más de 100. Este es el proceso, más o menos, como la gente, les deja fuera del... ¿Qué andará haciendo ese camarada? Mira. Bueno, amigos, la verdad Estos que son esto es videos que se graban inexplicable. en el cruce del Nunca había Río mirado Bravo, algo Piedras así. Negras, Gente que México, estuviera tan relajada a frontera medio río, con Estados tranquilos, Unidos. tomándose Mire cómo la todo gente el tan tiempo fácil, del mundo. cómo la gente cruza. Miren, de hecho, allá la gente, ay, a ver si lo alcanzo a ver, a ver si lo alcanzo a agarrar. Estos son personas quería voltear la aficionados que cámara muy graban rápido, para que la YouTube, gente de la para camioneta diferentes negra, plataformas de ahí redes está sociales. esperándolos hasta Pero lo que que le quiero bajó. explicar es lo siguiente, es que una De vez camionetas, ¿verdad? la persona cruza el Todos río, vienen contentos. miren, estas son Vienen personas alegres. que cruzan el río. Esta persona está grabando del lado americano Yo creo que hacia el lado sufrieron mucho en el mexicano. Estos son camino tres y personas están supuestamente como venezolanos que trataron de gritando cruzar de o están alegría de que cruzando ya el río lograron recientemente. Este video no cruzar es tan viejo, este video es territorio reciente, americano. de fecha Vamos a acercarnos un poquito para acá. hace 7 días. Hace 7 días. Bueno, la medida todavía no había entrado en vigencia, según la fecha de este video, pero así cruzan las personas. ¿Qué pasa? Si usted cruzó, Medio río. algún venezolano trata de tranquilos, cruzar, será recibido de la siguiente tomándose- manera. Así, cruzan el río, explicando a la Miren. gente la patrulla fronteriza lo recibe ahí, lo recibía anteriormente, lo procesaba, y si usted contaba con un familiar o alguien que lo podía recibir, la patrulla fronteriza se contactaba con esa persona y le aplicaba un asilo. Y si esa persona contaba con un sustento económico y se hacía cargo de usted económicamente, ellos lo liberaban y se lo entregaban a esa persona, porque ya esa persona se iba a hacer cargo de sus gastos, le iba a brindar vivienda, comida, o iba a estar bajo su tutela. Pero con esta medida que acaba de dictar el gobierno de Estados Unidos, entonces le derrumba el sueño a los ciudadanos venezolanos que intentan alcanzar el sueño americano. Miren, entonces le decía que estas camionetas o estas guaguas están actualmente en la frontera, en los pasos fronterizos más vulnerables, donde las personas cruzan a través del río Bravo, de la manera que le mostré. Entonces, esta persona, miren, y pues se acercan para allá. miren. Entonces no sé por qué este soldado sí se haya venido a ver acá. Es más, amigos. ¡Puro Miren cómo Venezuela! cruzan nadando. No sé por qué empieza. Las venes. Miren, aquí están de apostadas la migración patrulla. mexicana, pero Y bueno, ya automáticamente, miraron este es el proceso que se está llevando hace unos ahora. minutos Aunque este video es que, pues, de por más unos que tratan de días, por detenerlos, este mismo ellos proceso corren ahora. y se dan ¿Cuál a es el la proceso fuga. que se está haciendo Bueno, ahora? miren, este amigo está como escribiendo. Como le dije,
Anteriormente, el proceso se hacía que recibían los emigrantes eran procesados, sus datos biométricos eran procesados y puestos en una base de datos, y algunos emigrantes que no tenían la facilidad o no contaban con estas facilidades, como algunos que creo que hondureños que eran devueltos, pero los colombianos, los venezolanos eran aceptados. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los venezolanos son devueltos en caliente en estas guaguas, en estos vehículos que están aquí en la frontera, en la parte, mírala aquí, en esta van. Son devueltos automáticamente. ¿A dónde? A México. ¿Qué pasa? Por eso le digo que estas personas que ya han sido deportados ya no van a ser, no son elegibles para la admisión de asilo. Es decir, que usted ya no puede ser un candidato elegible si usted trató de cruzar o si usted fue deportado. Obviamente deportado por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, porque esta gente ya tiene sus datos biométricos y si usted intenta otra vez lo van a devolver. O si usted entonces hace la petición de asilo y trata de llegar vía aérea a Estados Unidos, ya su registro está ahí. Valga la redundancia, le explico todo esto para que personas no cometan el error. Ahora, ¿qué pueden hacer algunas personas que ya se encuentran, ejemplo, en México, en Guatemala, como lo usan de puente hacia México para cruzar? Pueden, a través de, si cuentan con algún familiar o algo, que le envíe el vuelo, y si esa familia se hace cargo de ellos y ellos demuestran fehaciente que estas personas se van a hacer cargo de ellos, sí ellos pueden llegar vía aérea, es decir, en avión, a cualquier aeropuerto de Estados Unidos, y de esta manera pueden pedir el asilo, porque así mismo lo establece. Es decir, esto lo que busca es reducir el número de personas que iban llegando, que ya para una casi al mes se estaban multiplicando unos 150,000, unos 50,000 migrantes venezolanos que salían de Venezuela y cruzaban la frontera. Entonces, esa es la manera. Hasta ahora no todo está perdido. Las personas que se encuentren en México, que todavía no han cruzado, pueden entonces optar de esta manera. Bueno, las personas ahora sí lo tienen más difícil, son aquellas personas que ya están en Venezuela, que hacer un documento, como ejemplo el pasaporte, que en Venezuela no hay plástico, es difícil, y aún así usted teniendo un pasaporte vigente, le es difícil a través de la embajada americana de los Estados Unidos en Venezuela, le es difícil hacer un trámite migratorio para emigrar hacia los Estados Unidos. Por eso es que entonces, si usted se encuentra en uno de estos países vecinos, como en Panamá, en Guatemala, en el mismo México, usted puede entonces, independientemente de donde se encuentre, en cualquier país del mundo, usted puede hacer este trámite migratorio. Para más información, si alguna persona quiere también indagar más sobre esto y tener información amplia sobre esto, puede entrar a la página del Departamento de Seguridad Nacional, donde también hay un formulario, como le dije, que usted de cualquier país, repito esto mucho, si usted no ha cruzado anteriormente la frontera de manera ilegal, puede optar por esta facilidad. Ahora, si usted ya cruzó de manera ilegal y fue deportado, no pierda su tiempo. Se lo digo así rotundamente. Miren, aquí en la página del Departamento del Homeland Security, o mejor dicho, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, DHS, usted puede entrar aquí y descargar el formulario y hacer su petición o llevarlo a una embajada de los Estados Unidos en cualquier país que usted se encuentre. Así es. Como le digo, míralo aquí. Dejaré el link en este video. Dejaré ese link de información para que usted entre y se documente más sobre la situación. Así es. Bueno, gente, nada.
espero que les suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, regálenme un like, comparta esta información con los demás, porque creo que esta información es valiosa, mucha gente no sabe qué hacer. Como les dije, aquellas personas que se encuentran de camino hacia los Estados Unidos vía terrestre por la frontera por México y no han pasado todavía, o aquella persona que pasaron ya no tienen ninguna probabilidad de ser aceptado. Ahora, las personas que todavía no han cruzado sí tienen mucha probabilidad. Repito, aquellas personas que cruzaron ya no tienen probabilidad, están quemados. Si usted no ha cruzado, usted lo que debe de hacer es no cruce la frontera. Si usted puede entonces demostrar que tiene un familiar o alguien se puede hacer cargo económicamente de usted en los Estados Unidos, lo mejor es que debe de cargarse este formulario, un formulario que hay aquí en la página del Departamento de Seguridad Nacional o Migración de los Estados Unidos y aplicar para un asilo y ser aceptado como un ciudadano, como una persona, como un refugiado en los Estados Unidos. Así es, de la única manera que puede ser. Lamentablemente, Estados Unidos puso políticas duras que pone de revés a estas personas que trataban a estos ciudadanos venezolanos, a estos hermanos venezolanos que trataban de llegar a los Estados Unidos vía terrestre, cruzando el paso ilegal de la frontera México-Estados Unidos, la frontera terrestre, a través del río Bravo. Nada, señores, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, compartan este video con los demás, regálenme un like, esto no cuesta nada, comparta, ¿qué le ha parecido la información? Recuerden que le dejaré la información de la página del Departamento de Seguridad Nacional a aquellas personas que quieren descargar el formulario. Será hasta un próximo video.